Hola a todos, en este video voy a explicar los conceptos claves para entender los datos y su análisis en el contexto del IoT o el Internet de las Cosas. Exploraremos 5 temas principales como el Data Processing, Data Storage, Processing Architecture, Data Analytics, Offline versus Online y finalmente una comparación entre las herramientas de Google Sheets versus R. Primero hablaremos del procesamiento de datos. En los sistemas IoT muchas veces recibimos los datos sucios con errores, valores faltantes o ruido. Para que estos datos sean útiles debemos limpiarlos. Esto incluye eliminar errores, corregir valores y organizarlos de forma clara. Los datos limpios son esenciales para hacer un buen análisis y tomar decisiones correctas. Por ejemplo, aquí en esta hoja de Google hemos importado unos datos de un archivo .csv y los que nos interesan son los datos de humedad y temperatura que encontramos en la columna D y la columna I. Como podemos ver, tiene unos valores que están erróneos ya que están dados en millones, o bueno, así lo interpreta la hoja de Google Sheets. No podemos trabajar con esos datos, por lo que tenemos que limpiar esos datos, y aquí en la columna J y la columna K podemos insertar las ecuaciones que se veían en la diapositiva anterior, que nos va a ayudar a facilitar el manejo de estos datos o el trabajo con estos datos. Es decir, nos va a limpiar los datos transformándolos en 2 dígitos y un decimal. Ahora pasamos al almacenamiento. Los datos del IoT se pueden guardar de diferentes maneras. Una opción común es el almacenamiento local, como tarjetas de memoria, discos duros o servidores locales. Es útil cuando no hay conexión a internet o en proyectos simples. Pero en sistemas más grandes usamos el almacenamiento en la nube, como el Google Drive o bases de datos en línea, que permiten acceder y compartir los datos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Ahora veamos la arquitectura de procesamiento en IoT. Los datos normalmente siguen este camino. Sensores que recogen datos, que vendría siendo la Perception Layer. Luego se envían por una red, que vendría siendo el Transport Layer. Un sistema o un servicio en la nube que los procesa y los almacena, que vendría siendo el Processing Layer. Y finalmente la información se muestra en un panel o en una aplicación, que vendría siendo el Application Layer. En el Perception Layer encontramos los sensores, que son los que capturan los datos. En el Transport Layer encontramos las redes o los networks, que puede ser vía Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth o radiofrecuencia. En el Processing Layer encontramos la capa que básicamente almacena estos datos, los guarda, los limpia, los procesa y finalmente los envía a la capa de aplicación, donde encontramos un dashboard o donde podemos visualizar todos estos datos para finalmente tomar decisiones. Analítica de datos offline versus online. Ahora comparemos la analítica offline y online. La analítica online ocurre en tiempo real. Por ejemplo, si un sensor detecta fuego, el sistema envía una alerta de inmediato. Es útil para tomar decisiones rápidas. La analítica offline significa que analizar los datos va a tomar un tiempo, es decir, que se van a analizar los datos más tarde. Por ejemplo, revisar todos los registros de temperatura de la semana es ideal para análisis profundos, reportes y encontrar patrones. Por ejemplo, podemos ver en la parte superior que el real time, el online, recibe los datos, los limpia de inmediato, los procesa y, es decir, todos estos datos son procesados a través de las 4 capas y finalmente desde su captura hasta su visualización en la capa de aplicación. En el offline, la gráfica de abajo es un claro ejemplo de que los datos se capturan pero no se procesan de inmediato. Tiene que venir el operador o el empleado extraer esos datos que, como mencionamos anteriormente, se guardan en un disco duro o en una unidad de almacenamiento extraíble para luego procesarlos. Mientras que el Stream Processing
vendría siendo como el procesamiento de datos en tiempo real. Para esto tenemos un claro ejemplo, bueno, dos claros ejemplos en nuestras hojas de cálculo en I/O Telemetry Data, en donde tuvimos que importar los datos que se obtuvieron de los sensores para luego limpiar los datos y procesar los datos. Entonces todos estos datos que tenemos acá son básicamente trabajados online, significa que los importamos desde una base de datos en Kaggle y se le hizo todo el procesamiento y finalmente pues su gráfica. Tenemos también acá una hoja de cálculo real time en donde al final, mediante un algoritmo de JavaScript, estamos simulando la captura de la captura de datos de los sensores. Entonces cada hora, al minuto 42, se va a registrar un nuevo dato, tanto de humedad como para temperatura. Se va a limpiar esos datos, se van a procesar, se van a generar alertas, promedios, y estos colores significa pues que las alertas están funcionando. Finalmente pues tenemos un dashboard en donde tenemos los promedios tanto de humedad como de temperatura, el último dato de humedad, el último dato de temperatura, el total de alertas y finalmente pues una gráfica en tiempo real de nuestros datos. Actualmente son las 5:55 pm y tenemos que el último dato que se registró fue a las 4:42 pm del 29 de marzo de 2025, o sea, del día de hoy. Herramientas. Ahora veamos dos herramientas para trabajar con datos, el Google Sheets y R. Google Sheets es fácil de usar, funciona en la nube y es perfecta para tareas simples y proyectos pequeños. Permite crear gráficas y compartir el trabajo en línea, pero no es ideal para grandes volúmenes de datos ni análisis complejos. Por otro lado, R es una herramienta poderosa para ciencia de datos, permite programar para limpiar, analizar y visualizar datos. R es ideal para grandes cantidades de datos y análisis estadísticos avanzados, aunque requiere más aprendizaje porque se debe tener conocimiento en programación. Bueno, y si hacemos un repaso rápido de lo aprendido para la estructura y conceptos del análisis y procesamiento de datos en el IoT, pues básicamente hablamos del procesamiento de datos, cómo almacenarlos, la arquitectura de los sistemas IoT, la diferencia entre la analítica online y offline, o sea, cómo trabajar los datos en tiempo real o cómo trabajarlos con los datos almacenados. Y también comparamos Google Sheets y R, cada uno con sus ventajas dependiendo pues del tipo de proyecto que se maneje. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Cualquier cosa pueden dejar un comentario en la parte inferior del video y pues estaré atento para darles respuestas a sus dudas. Muchas gracias.